nos encontramos en Finlandia, la colina iluminada del Quindío, un bello y acogedor municipio que por su privilegiada ubicación permite divisar los más hermosos paisajes. En este municipio se vive el paisaje cultural cafetero a través de sus artesanías, el verde de sus montañas y la hospitalidad de su gente. Finlandia es un lugar encantador que todos deberíamos conocer. Bienvenidos a mi pequeño tesoro. En este municipio, a través del tiempo, se han tejido diferentes historias. Entre ellas, historias de hazañas realizadas por aquellos colonos que llegaron para fundar estas tierras y construir un futuro próspero para sus familias. Aquí se encuentran elementos muy representativos de la cultura cafetera, como lo es la cestería, una de las artes más antiguas de la humanidad. Y al hablar de cestería hay que hacer referencia sin lugar a dudas a uno de los símbolos que mejor representan este arte, el canasto de bejuco, llamado también canasto de chusco, el cual era utilizado por los campesinos para recolectar el café. Hoy en día estos canastos se usan poco, ya que con la llegada del recolector de plástico o coco de plástico, como se le dice popularmente, el tradicional se fue dejando de lado. Pero aún hay personas como doña Eleonora Muñoz que conservan este tipo de elementos con mucha nostalgia y además como un pequeño tesoro. Les presento mi pequeño tesoro, el cual amo con todo mi corazón porque ha sido el que me dio para hacer mi casa, cogiendo café. Él es legítimo chusque, el bejuco que le dicen chusque. Pues hoy en día es muy escaso ya. Y este es un recuerdo que tengo de todo corazón, porque fue el primer canasto que compré para mí. Un señor en la entrada a Finlandia tenía un pequeño forma de tejer sus canastos ahí a la orilla de la casa, en el quicio de su casa, porque no tenía saloncito, sino en el quicio de su casa, hacía canastos. Entonces un día arrimé y le dije, oiga, señor, ¿usted cuánto vale ese canastico? Dijo, vale 6 pesos. Le dije, ¿no me lo puede dejar menos? Dijo, no, porque pues ese es el precio más barato. Entonces consideré que al comprar ese canasto lo consideraría mi pequeño tesoro, porque pues él iba a ser mi compañero propio, era mi primer compañero propio, porque en esos vivía de posada y jornaleando. Entonces dije, no, ese va a ser mi pequeño tesoro hasta donde dure. Me compré este canastico al señor que le decían Manuel Taco. Y entonces me dijo, se lo dejo en los 6 pesos, menos no. O si quiere le hago otro. Le dije, no, me gusta ese y ese me lo llevo. Entonces, sí, lo compré, cogí mi primer canastado de café y dije, qué dicha en lo mío. Este barrio ha sido tradicional toda la vida de festeros. La tradición del canasto en esa época, hasta esa que estamos, del 50 para acá, ha sido el lavador, que es el canasto grande. Sigue el tanquero, que es un canasto más pequeño. Ese lo utilizan para sacar el café de los carros, para empacar, ya seco. Y sigue la canasta, sigue el recolector de café. El bejuco, para que sea legítimo bejuco, hay que ir al monte, buscar las matas, las cuales van creciendo y se enredan en los árboles. Allí llega el que le gusta cogerlo y traerlo y vendérselo al artesano. Al cliente recolector del café, que utilizaba ese canasto, porque era liviano y en épocas pues, que siempre las cosechas de café siempre han sido en tiempos inviernosos. Entonces, ese canasto tiene la capacidad de escurrir el agua y volver a quedar seco. En primera medida, uno manda a hacer su canasto a la medida de las libras de café que va a coger. Si yo voy a coger 13 kilos, yo lo mando a hacer de 13 kilos.
Si yo voy a coger 10 libras, de eso lo mando. 10 kilos, voy a coger los 10 kilos. Por ejemplo, este da 10 kilos. Mis compañeros y más que todo mi persona apreciamos mucho esto porque al paso que vamos con el tiempo, nuestros hijos, nietos, o bisnietos y tataranietos no van a volver a ver, sino en adorno, porque todo va pasando. A los cafetales ya no llevan el pobre canasto porque se les desbarata porque se han vuelto desordenados los jóvenes, no los viejos sino los jóvenes. Se han vuelto desordenados, entonces ya apretan duro y entonces ya se apachurra y ya lo ven pues inútil porque ya probaron el tiempo moderno. Yo no cambio mi canasto por un coco, mi pequeño y gran tesoro, porque yo nací y me crié lidiando estos canastos, no solamente cogiendo café, sino lavando en lavadores de esto. Pues maduro no. Y es una reliquia porque es una antigüedad de esas, un canasto también hecho según eso, a tener tantos años, por eso está, tener tantos años, porque fue bien hecho y bien seleccionado el material. Lo hicieron fue único para que durara. Y si ella lo ha tratado bien, ahí le dura mucho rato. Y eso es un tesoro. Este es mi canasto, mi pequeño tesoro, el cual conservaré para siempre, porque mientras yo viva estará conmigo. Y cuando falte, pues una de mis nietas, mi nieta, dice que se lo deje a ella, porque ella sabe cuánto lo quiero. Y con él me moriré. Es mi tesoro, mi pequeño, gran tesoro. Yo le agradezco mucho a la vida las satisfacciones que me ha dado este canasto. La cestería implica un proceso de tradición y cultura de gran importancia en esta región cafetera, tanto así que cada año a principios del mes de junio se celebran las fiestas del canasto, un evento en el que se le rinde homenaje a este maravilloso arte. Acabamos de ver un canasto de bejuco en el que se recolectaron miles de granos de café, todo un símbolo de la hermosa región cafetera. Pero vamos al encuentro de nuestro segundo tesoro, un Moisés o cuna antigua para arrullar a los bebés. Casi oculto en una de las habitaciones de la vieja casona que alguna vez fue habitada por la familia López Vallejo y donde hoy funciona un bonito hospedaje que hace honor a esta región cafetera, se puede encontrar un maravilloso Moisés. En esta particular cuna fueron arrullados 18 bebés que nacieron en el hogar de la familia. De ellos no queda nadie en Finlandia, pero el Moisés permanece como una muestra de aquellos pobladores que, aunque ya no están, alguna vez hicieron parte de la historia del pueblo. Este Moisés fue elaborado por Arcadio Arias, un consagrado ebanista que es recordado por la calidad de su trabajo y la belleza de sus obras. Hoy algunas casas y fincas de esta población poseen algún mueble o escultura creada por Arias y sus creaciones son conservadas y valoradas por muchos como un pequeño tesoro. Mi pequeño tesoro
está en esta cuna que fue donde arrullaron a todos mis tíos, comenzando por mi madre en 1910. Esta tradición de que todos estuvieran acá, fueron 18 hijos y todos estuvieron aquí en esta cuna. Mi madre, que era la mayor de esta familia, nació en esta casa, en la Posada del Compadre, que en esa época pues no se llamaba así, y fue la primera habitante de esta cuna, que la pueden ver, hermosa. Todavía está intacta en cuanto a su producción como tal. Su construcción la realizaron un ebanista, pues un maestro, porque tiene muchos detalles muy bonitos. Los tendidos todavía, que son los originales de la época, están presentes aquí. Los han cuidado con mucho gusto, los han tenido siempre muy cuidados, y en este momento es el tesoro que tiene esta familia. Las familias de la zona cafetera somos numerosas. En mi caso, yo soy el séptimo hijo de una familia de 13 integrantes. Y siempre recordamos con mucho cariño cómo la cama, el vestido, la cuna, todo era heredado de nuestros mayores. Incluso lo compartíamos. Entonces, eso nos dejó a nosotros unos valores de compañerismo, unos valores de respeto, unos valores de solidaridad que todavía conservamos. En esta época pues le decimos cunas a lo que estamos viendo acá, pero en la época se llamaba Moisés. Y aquí hacemos un relato casi de historia sagrada, hablando de cómo era pues la vida antes y de la manera en que apreciábamos las cosas de una manera diferente. El Moisés es una pequeña cuna que nos recuerda la imagen bíblica de Moisés salvado de las aguas del río Nilo en Egipto. Entonces a eso precisamente se debe su nombre. Era un objeto casi que religioso, sin embargo se destinaba para el arrullo de los niños. Objetos como estos indudablemente son el verdadero tesoro familiar que tienen los filandeños. La cunita es una muy pequeña, preguntando hasta cuánto estaba un bebé dentro de esta cuna, me hablan de 3 meses. O sea, pues que la cuna es tan pequeña que realmente servía los primeros 3 meses. Los Moisés son el reflejo de esos arrullos dispensados para todos los niños de la familia, incluyendo hasta los primos y los sobrinos y hasta los amigos de las vecinas que a veces tenían que arrullarse. Entonces, el Moisés o las cunas elaboradas en bella madera de esta región que conservan su textura son de una significancia familiar enorme, porque por ellas pasamos todos los niños y en ellas nos arrullaron con mucho cuidado nuestras madres. Esta cuna, pues a ver, estamos hablando de que en este momento tiene 103 años. Estamos hablando de que tiene 103 años, el estado en que está es perfecto, no tiene un gorgojo por ningún lado. La han sabido tener y siempre la tienen en un sitio donde, igual que se asea la mesa del comedor, también se va aseando la cunita, la tienen perfecta, con todos sus tendidos y todo. Eso ha permanecido ahí siempre. Bueno, a través de la generación que siempre habrá una otra mamá y otro papá de allá de los nietos que se antoje, yo quiero tener la cunita para mis hijos y seguramente va a dar allá. Esa es la idea.
Arrullados por el vaivén del tiempo como cómplice, este Moisés fue testigo de los distintos procesos generacionales presentes en esta casa y marcó la historia de una familia que hoy ya no está, pero que se mantiene presente a través de esta cuna que aún se sigue meciendo. Nuestro primer tesoro fue un canasto que se usó para recolectar café durante muchos años y el segundo arrulló el paso de una familia por este pueblo. Ahora llegó el momento de conocer nuestro tercer tesoro, un reclinatorio que nos acerca a otro elemento muy representativo de la cultura cafetera, las costumbres religiosas. En el marco de la plaza del municipio de Finlandia se encuentra la casa de la familia Urrea. Esta casa es todo un homenaje a la cultura cafetera y a las raíces antioqueñas por su arquitectura y por lo que en ella se guarda. En esta casa se encuentra un antiguo reclinatorio que perteneció a la señora María Montoya de Urrea. Doña María pertenecía a una de las primeras familias que vivieron en Finlandia, una familia muy tradicional en el pueblo. Los reclinatorios eran una especie de mueble muy usado por las señoras pertenecientes a familias prestantes e importantes de los pueblos. Este elemento lo llevaban consigo a diferentes celebraciones religiosas, especialmente a la llamada misa de media hora. Aunque a decir verdad las señoras nunca lo transportaban, ya que siempre había alguien que lo hacía por ellas, generalmente las empleadas del servicio doméstico y en algunas ocasiones los hijos. Y es precisamente el hijo de doña María, don Álvaro Urrea, quien no solo acompañó a su madre cargándole muchas veces el reclinatorio, sino que hoy conserva el que ella tenía como un pequeño tesoro. Uno tiene en la vida muchos tesoros, infinidad de tesoros, pero aquí hay uno muy especial y es un reclinatorio que dejó mi mamá pues en vida, y cuando en esa época se usaban los reclinatorios y una especie de asiento en triángulo también forrado en tela que teníamos que llevarle nosotros todas las tardes a la iglesia. A la media hora que ellos están acostumbrados a hacer, una cantidad de gente ya de avanzada edad, y lo más granado que tenía Finlandia en esa época. Usaban todavía el pañolón y las batas largas, el manto con el cual tenían que obligatoriamente entrar a la iglesia. Eran unas gentes muy dedicadas a orar, y ante todo eran unas familias de unas excelentes cualidades, pues no tanto materiales, no como morales, porque en ese tiempo sí existía la moralidad, pues, a carta cabal. Se reunían esas damas, no era charlar, no, era a orar y entregarse en la oración y a pedirle a Dios que nos favoreciera y nos ayudara. Un reclinatorio es un lugar o es un elemento por el cual se utiliza para arrodillarse. Es una banquita más bajita y que se utilizaba al principio de la Edad Media o en el tiempo de San Agustín. Se utilizaba para arrodillarse y reverenciar el Santísimo cuando se alzaba la hostia consagrada y el cáliz. Entonces San Agustín decía
quien no adora el Santísimo Cuerpo de Cristo antes de consumirlo, peca. Entonces desde allí se utilizó siempre el reclinatorio para venerar, adorar al Señor. Mi mamá y la mamá de mi mamá eran, pues siempre fueron muy unidas, no solamente familiarmente, sino religiosamente. Ese reclinatorio tiene muchos años. ¿Cuántos? No sé decirle, lo que sí es que es un reclinatorio que pasa ya de los 70 o 80 años, si no es más. Las familias más tradicionales antiguamente no habían reclinatorios disponibles para todos y las sillas no tenían reclinatorios como las tenemos ahora, que todas tienen. Entonces los niños cargaban el reclinatorio para que la mamá se pudiera arrodillar y entonces los niños veían lo que hacía la mamá y esa tradición pasaba de generación en generación. Cuando llegaban adolescentes o cuando se casaban, llevaban el reclinatorio. Es una costumbre litúrgica muy sana y que ayuda a infundir la fe y a comprender el misterio y la grandeza de la Eucaristía. Uno salía como un perrito regañadito detrás de la mamá con mija para la misa y uno tenía que coger el reclinatorio e irse uno para la misa o para la iglesia, llevarlo allá. Allá lo ubicaban y a uno lo sentaban a un ladito ahí hasta que ellas terminaran su media hora de oración y otra vez para la casa y uno adelantico de ellas y ellas atrás y con mucho cuidado. La mayoría de casas, por lo menos aquí en el Quindío y en Finlandia, tienen su reclinatorio. Y lo tienen allí y al frente del reclinatorio que tienen pues una imagen de Jesús o de la Guadalupana o tienen la palabra del Señor. Lo usan para hacer su momento de oración personal en las casas. Esos reclinatorios son hechos especialmente para determinadas personas. No todo el mundo podía tener eso. Ese era un lujo en una familia tener un reclinatorio. En muchos lugares hay reclinatorios que no tienen almohadas, sino que tienen solamente una tablita, con el fin del sacrificio, pero siempre se ha utilizado para reverenciar al Santísimo. Ese reclinatorio, pues, es un tesoro de esos que uno guarda con mucho cariño y con mucho sentimiento, porque ahí ve uno, pues ahí como ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, está a un lado de la cama de mi mamá o de la alcoba de mi mamá y eso nos recuerda a nosotros con mucho cariño siempre la presencia de ella aquí en esta casa. Hoy en nuestro programa vimos cómo el canasto de bejuco se mantuvo al cinto del recolector de café como una de sus principales herramientas de trabajo. Descubrimos un Moisés tallado que sirvió para arrullar a toda una familia y terminamos con un reclinatorio que se conserva como un bonito recuerdo de una madre. Así terminamos por hoy este encantador recorrido que nos permitió conocer un poco más sobre esos pequeños tesoros que hacen parte del paisaje cultural cafetero que alberga Finlandia. Esto fue todo por hoy y nos despedimos desde una región que es patrimonio cultural de la humanidad, el Eje Cafetero. Hasta pronto.